Si sois seguidores habituales del canal, sabréis que Trosmart es mi marca favorita en lo que a audio se refiere, tanto en auriculares como en altavoces, ya que hacen unos productos que para mí calidad-precio son de lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado. Pues bien, hace muy poco lanzaron el Trosmart Halo 100, un altavoz de exteriores súper interesante, un altavoz con un diseño y unas funcionalidades muy chulas y un altavoz que he decidido, como no, traeroslo a vosotros aquí en el canal para que veáis cómo se comporta. Pero en este caso, en lugar de una única unidad, tengo una segunda unidad de este altavoz, ya que me apetecía muchísimo sincronizarlos vía Bluetooth para hacer un sonido en estéreo que suena muy bien. Así que nada, si queréis saber cómo es este altavoz, cómo se comporta, cuáles son sus principales funcionalidades y si por supuesto merece o no la pena comprarlo, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja de este altavoz de Trosmart, el siguiente paso es ver cuáles son sus principales especificaciones técnicas y también cómo es físicamente en lo que a botones se refiere, calidad de materiales, etc. Este Trosmart Halo 100 está súper bien construido, al igual que ocurre con otros productos que he probado aquí de la marca. Fijaos, la parte frontal tiene una rejilla metálica que deja al descubierto todo lo que son los altavoces internos, que ahora hablaré de ellos, y se nota un producto de muy buena calidad, y eso es nada más sacarlo de la caja. Es un altavoz que nos lo vamos a poder llevar a la piscina, ya que es resistente al agua, y esto también es una garantía ahora que llega el verano de poder disfrutar de música en ambientes festivos como piscinas, playas, etc. Obviamente no es sumergible, tiene el estándar IPX6, pero esto lo hace, digamos, inmune a lo que son las salpicaduras producidas cuando nos estamos dando un chapuzón. En la parte frontal nos encontramos 3 altavoces, un tweeter en la parte de arriba, chiquitín, 2 tweeters medios en la parte, digamos, media del altavoz y un woofer que está situado en la parte inferior. Además, en su interior también tenemos un radiador pasivo de 5,6 pulgadas que nos va a hacer disfrutar aún más de graves muy profundos y equilibrados. En la parte inferior, como veis, tiene 4 patas de goma que le van a dar una adherencia muy buena a la superficie donde lo coloquemos y además van a absorber las vibraciones producidas por los propios altavoces internos cuando estemos escuchando nuestra música favorita y esta música esté formada principalmente por sonidos graves. En la parte superior nos encontramos los controles del altavoz, entre los que se encuentran un botón de encendido y apagado, un botón que activa la tecnología Zoom Pulse propietaria de Trosmart, un botón que permite cambiar el modo y que está marcado con la letra M, un botón que va a permitir emparejar 2 altavoces de este tipo, como veréis más adelante, un botón que va a permitir cambiar lo que es la iluminación del altavoz y luego los típicos botones más y menos para bajar volumen y el botón play y pausa que nos va a permitir iniciar o detener nuestras canciones favoritas. Y luego ya en la parte trasera nos encontramos una tapa de goma bastante robusta que encaja perfectamente en el hueco donde están los puertos de conexión que tiene este altavoz. Estos puertos son un puerto USB tipo A que nos va a permitir además utilizar el altavoz como power bank, un puerto USB tipo C para cargar el altavoz, un botón reset, una entrada jack de 3,5 milímetros para conectar ahí ordenadores, tablets, etcétera, por este tipo de conexión y una ranura micro SD para insertar una tarjeta de este tipo que nos permita, digamos, convertir el altavoz en autónomo escuchando la música que copiemos en dicha tarjeta. Además, una cosa muy chula es que podemos emparejar por Bluetooth
dos dispositivos de forma simultánea, cosa que muy pocos dispositivos de este tipo lo permiten. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Trossmann Halo 100. Luego en la parte superior tiene un asa construida de polipiel que se ve bastante robusta y que nos va a permitir transportar de forma súper cómoda este altavoz cuando nos desplacemos en nuestras fiestas o eventos favoritos. Un altavoz que, hablando de fiestas, nos va a dar hasta 18 horas de reproducción continua gracias a la batería que tiene integrada, y esto nos va a permitir escuchar música prácticamente toda una jornada sin necesidad de cargarlo a la corriente eléctrica. Además, una cosa interesante es que este altavoz también se puede utilizar mientras se está cargando en la corriente eléctrica, y así no vamos a parar nunca de escuchar nuestra música favorita. Se enciende de forma súper sencilla, manteniendo pulsado el botón de encendido durante unos segundos, y nada más hacer esto se va a poner en marcha lo que es la iluminación frontal del altavoz, que como veis es súper chula, ya que tiene hasta 5 modos de iluminación distintos que se pueden controlar desde el botón que tenemos situado en la parte superior y que os comentaba anteriormente, o que también se pueden controlar desde la aplicación del teléfono móvil, de la cual os voy a hablar a continuación. Bien, y ahora que ya sabemos cómo es este altavoz físicamente, ahora que ya dominamos cuáles son sus botones y sus principales funcionalidades, os voy a enseñar cómo emparejarlo con la aplicación del teléfono móvil, cosa que para mí es vital en este tipo de productos, ya que nos van a añadir la posibilidad de mejoras y nuevas funcionalidades con el tiempo a través de dicha actualización del firmware. La aplicación del teléfono móvil es la aplicación Trossmann, que tenemos disponible de forma gratuita para iOS y para Android. Ya os he hablado aquí anteriormente en el canal, y justo al abrirla tenemos la opción altavoces, que nos permite emparejar y buscar el altavoz que estamos configurando. Nada más encenderla, a mí me ha saltado una actualización del firmware que es obligatoria, con lo cual es una de las ventajas que os comentaba, la posibilidad de tener una aplicación con la que podamos actualizar el firmware del altavoz con las nuevas mejoras y por supuesto con las correcciones de errores que detecte la gente de Trossmann a lo largo del tiempo. Esto es una de las cosas que más me gusta en este tipo de dispositivos, y que cada vez son más las que lo incorporan de serie. Una vez actualizado el firmware del altavoz, ya podemos acceder a lo que es la aplicación, desde la cual podemos controlar el volumen, podemos controlar play y pausa, y sobre todo podemos establecer modos de ecualización personalizados, entre los que se encuentran graves profundos, rock, clásico, etc. A mí particularmente el que más me gusta es Sound Pulse, que es una tecnología que mejora muchísimo el audio de la música, equilibrando mucho graves y agudos. Luego también tenemos la opción de cambiar los modos entre Bluetooth, entrada jack de 3.5, tarjeta SD, etcétera, y lo que os comentaba anteriormente, los 5 modos de iluminación, en este caso ballet, fiesta, ciudad de fantasmas, carrusel o noche estrellada, que una vez que vamos pulsando sobre ellos, como veis, va cambiando lo que es el aspecto del altavoz, dándole así un carácter para ser utilizado en cualquier fiesta que organicemos. Además, desde la propia aplicación se puede apagar el altavoz con un botón que tenemos situado en la parte inferior de los ajustes. Incluso se podría apagar el altavoz de forma automática transcurrido un tiempo. Como veis, una aplicación súper sencilla, pero una aplicación que cumple con lo que yo le pido a este tipo de aplicaciones, que es firmware, iluminación y ecualización de nuestra música. Bueno, y como no, ahora vamos a realizar las pruebas de audio correspondientes, vamos a ver cómo suena tanto en interior como en exterior de casa, y os voy a comentar cuáles son mis sensaciones en lo que a dicha calidad de audio se refiere, y voy a intentar, como no, mostraros para que lo escuchéis vosotros mismos, aunque bien es verdad que siempre es mejor en lo que es el directo que en el vídeo, pero bueno, para eso estoy yo, para contaros un poquitín cómo suena este altavoz y sobre todo cómo suena en comparación con otros modelos que he probado aquí anteriormente en el canal. He realizado pruebas tanto en interior como en exterior emparejando los dos altavoces, y he de deciros que suena muy bien, es decir, con un sonido muy nítido, con unos graves muy equilibrados, al igual que ocurre con el resto de productos de Trossmann que he probado aquí en el canal, y no distorsionan para nada. Además tienen un volumen bastante potente, incluso diría mucho mayor que otros altavoces de mayor potencia que he probado aquí en el canal, y he de deciros que estos tienen una potencia de 60 vatios cada uno, con lo cual con dos altavoces tendríamos 120 vatios disponibles para nuestras fiestas.
Os voy a dejar ahora con el sonido de un único altavoz para que veáis cómo se comporta cuando lo utilizamos en solitario, y posteriormente os voy a mostrar el sonido de los dos altavoces simultáneos para que comparéis vosotros ustedes la diferencia de sonido que tenemos. Bien, como digo, ahí tenéis los dos altavoces sonando a la misma vez y como veis están perfectamente sincronizados no solo en audio sino que en iluminación. Es decir, nosotros podemos controlar desde un altavoz el volumen y se va a variar en los dos altavoces. Incluso podemos controlar la iluminación en el altavoz primario, digámoslo así, y también va a cambiar en ambos altavoces. Con lo cual es un detalle que me gusta mucho y que no había probado aquí anteriormente en el canal. Bueno, ¿qué os ha parecido este Trossmann Halo 100? La verdad es que he probado muchos altavoces de Trossmann que podían emparejarse en estéreo, pero nunca he tenido la posibilidad de hacerlo de forma real. De hecho, os he hablado aquí de forma teórica, pero en este caso ya me he dado cuenta que si tenemos dos unidades de este altavoz, le vamos a sacar mucho más partido que si tenemos una única unidad, ya que el sonido es brutal y además una de las cosas más sorprendentes es que la sincronización de estos dos altavoces es inmediata. Además, desde uno podemos controlar no solo el volumen, sino también la iluminación y apagarlo en los dos. Es decir, no tenemos que acceder nada más que a uno para poderlos controlar juntos. Una cosa que me ha gustado mucho. Además, guarda la configuración por si lo volvemos a encender, automáticamente quedarían emparejados. Os voy a dejar mucha más información de estos altavoces junto con enlaces de compra en las notas del vídeo para que veáis precios y observéis que obviamente merece mucho la pena por el precio que tienen. Y por supuesto, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa, me la podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.